Hermanos, el título de mi mensaje es bien simple, está basado en el versículo número 2 y es: desea la palabra de Dios, desea la palabra de Dios. La porción de la escritura es Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al 3, y en esta mañana nos vamos a enfocar solamente en el versículo número 1, pero vamos a dar un paseo por los 3 versículos. Noten, hermanos, que en el versículo número 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro usa una ilustración aquí para que nosotros deseemos, al igual que un bebé que está recién nacido, tengamos la misma actitud que él tiene por la leche de la mamá, así nosotros tengamos por la leche espiritual, la palabra de Dios. Uno de los mayores anhelos que tienen todos los padres que recién tienen un hijo recién nacido es que el bebé pueda crecer saludable, ¿no es así, hermanos? Su mayor preocupación no es si el bebé es muy hermoso, si tiene ojos de color verdes, azules, enmielados, o negro muy oscuro. No es esa su preocupación. O si su pelo es rubio o es azul. La prioridad número 1 de los padres es: ¿el niño está saludable? Es la primera cosa que pensamos cuando el bebé sale del vientre de su madre. Sobre todo los padres que hemos tenido la experiencia de estar ahí en el nacimiento de nuestros hijos, la primera cosa inmediatamente después de que dicen ya está aquí, le da la nalgada y llora el bebé, lo empiezan a limpiar, uno pregunta a la esposa: ¿cómo estás? Y pues esa no es una buena pregunta, ¿verdad? Para hacer. Está muy exhausta, muy cansada, muy adolorida, pero nos preocupa que el bebé esté bien. Inmediatamente vamos y buscamos que el brazalete que le ponen en la manita diga Covarrubias. Y uno lo lleva y le dan la oportunidad de llevarlo al lugar de la nursery. Cuando llega el bebé a casa, la misma preocupación es que crezca saludable. Los padres proveen el mejor ambiente para que el bebé pueda crecer saludablemente. Ellos buscan darle una buena alimentación en sus posibilidades, le proveen un ambiente higiénico, saludable, y lo llevan a sus citas al doctor para asegurarse de que el bebé está teniendo un buen crecimiento. Nos preocupamos por eso. Así somos los padres terrenales. En esta mañana vamos a estudiar un pasaje donde observamos esa preocupación de nuestro Padre Celestial. Aquel que nos engendró a través de su palabra, nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de Dios, y Él quiere que crezcamos por la misma palabra, que crezcamos espiritualmente saludables, que crezcamos conformados a su palabra. Él tiene esa preocupación. Y esta preocupación del Padre Celestial se muestra en las exhortaciones que hay aquí. Aquí tenemos, si notan en el versículo número 1, hay un verbo, hay una acción. Y dice que nosotros debemos de desechar. Y en el versículo número 2 hay otro verbo y dice que debemos de desear. Sin embargo, cuando uno estudia la gramática, hay diferentes tipos de verbos, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, cuando una persona dice estoy viajando y va en un autobús y se dirige a otro estado, esa acción es una acción pasiva. Él está participando del autobús que va tomando la acción, del chofer que va dirigiendo ese autobús y está procurando llegar a un destino. No obstante, el pasajero, si es usted está participando. Y esa es la clase de acción que está en el versículo número 1. Desear es lo que se llama un participio. Es decir desechar. Es decir que el desechar el pecado es la obra de Dios a través de su palabra, de su Santo Espíritu, pero se nos manda a participar en ella, negándonos, haciendo morir las obras de la carne, no proveyendo para el pecado. Y en la segunda encuentran ahí el deseo. Desear la palabra de Dios es un verbo distinto. Eso es un mandamiento imperativo, no hay opciones.
Nosotros debemos de tener ese anhelo ardiente, así como el bebé recién nacido debe de tener por la leche de la mamá, así el creyente debe de tener ese deseo por la leche espiritual no adulterada. Y en el versículo número 3, hermanos, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí en la Reina Valera está escrito como una condición, pero en realidad si usted lee Biblias como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, dan otra idea. Incluso en el versículo número 1 dan otra idea. El punto aquí, lo que Pedro está diciendo no es que si es que, está diciendo por cuánto. Está hablando de algo que nosotros ya hemos experimentado, pero él no necesariamente dice que toda la gente que profesa ser creyente ha experimentado esto. Él se refiere a los verdaderos cristianos. Todo verdadero cristiano ha experimentado o ha gustado, la benignidad del Señor. La benignidad del Señor la experimentamos en el contexto, en el versículo número 3 del capítulo número 1, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nacimos de nuevo por la gran misericordia de Dios, por su palabra. Dios mostró su benignidad y cuando entendemos la forma en la que Dios nos salva, que la salvación es la obra de uno solo, la obra de Dios, nosotros experimentamos la misericordia, la bondad de Dios, la probamos. Somos personas que han probado la misericordia de Dios. Hemos probado esta gran misericordia de Dios y por esa razón, hermanos, en esta mañana lo que nosotros vamos a hacer es que en este estudio bíblico vamos a aprender dos deberes básicos que ayudan al crecimiento espiritual de todo creyente para que nosotros los practiquemos y crezcamos espiritualmente. El primer deber está en el versículo número 1 y es el deber de desechar el pecado. Debemos desechar el pecado. El segundo deber es el deber de desear la palabra de Dios, la cual no es adulterada. Son dos deberes que tenemos como creyentes. Haciendo un poco el repaso de nuestro contexto, hemos visto que hasta este momento hemos llegado al capítulo 2, versículo número 3, y en los primeros dos versículos del capítulo 1 tenemos el autor de la carta, el saludo, los destinatarios, y luego en los versículos siguientes, en el versículo número 3 al versículo número 12, tenemos el elogio que escribe Pedro, la eulogía, la adoración que Pedro da a Dios por causa de esta gran salvación. Y en los versículos 13 en adelante hasta el capítulo 2, versículo número 3, están la exhortación a vivir piadosamente. Y hemos estudiado ya 4 mandamientos imperativos y hoy veremos el mandamiento número 5 que está en el versículo número 2. Cada uno de ellos nos mandan a vivir de una forma piadosa. El primero de ellos es que nosotros debemos de vivir, noten hermanos, en el capítulo número 1, versículo número 3, dice que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se nos manda a esperar poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. El segundo mandamiento es: sed santos en toda nuestra manera de vivir, así como aquel que nos llamó es santo, y lo encuentra en el versículo número 15. El tercer mandamiento es conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación delante de Dios, versículo número 17. El cuarto mandamiento es el de amarnos unos a otros, y eso lo hemos estado estudiando la semana pasada. Versículo 2 dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y en esta mañana tenemos el mandamiento de desear la palabra de Dios. Desear la palabra de Dios. Hasta aquí hemos llegado. Entonces la pregunta que nace hasta este momento es:
Si ya hemos sido nacidos de nuevos por la palabra de Dios, Dios nos ha salvado, Dios nos ha apartado para sí mismo, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Debemos de vivir como querramos vivir, como vivíamos antes? ¿O en realidad Dios tiene el propósito de que vivamos para Él, para su gloria? Y la verdad es que debemos de vivir para su gloria. Estos versículos del 1 al 3 nos dicen que debemos de vivir en primer lugar desechando el pecado. En segundo lugar, deseando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, entender que hemos probado la benignidad del Señor. Hemos gustado la benignidad del Señor. Ahora, noten, hermanos, en el versículo número 1 que dice, desechando pues. Si usted lee la Biblia de las Américas, dice, por tanto, desechad. Si lee la Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, desechad. Si lee versiones en inglés, dicen, por tanto, desechad. Solo la Biblia, Reina Valera, dice, desechando pues. Y la palabra pues es la palabra que se traduce por tanto. Y es una palabra que hemos ya explicado en otro tiempo, es lo que se llama una conjunción. Y es una conjunción que lo manda a pensar en el deber que tiene ahora. Si ya hemos nacido de nuevo, como dice el contexto en el versículo número 23, si nacimos de nuevo por la palabra de Dios, como dice el versículo número 22, si nuestros corazones ya han sido purificados, entonces paremos y pensemos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro dice, por cuanto ustedes se les ha purificado el corazón, han nacido de nuevo, ahora desechen el pecado. Entonces, esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Él exhorta a los creyentes a que hagan esto. Ahora, pensemos un poco en el contexto a quienes se les escribe. Son hombres y mujeres que están siendo perseguidos, han sido expatriados, han sido dispersados. Y ellos, Pedro les escribe, ¿cómo deben de vivir ellos ahora? ¿Cómo deben de esperar la venida del Señor Jesucristo? Y Él les dice, por cuando ustedes están sufriendo, están siendo perseguidos, lo que tienen que hacer es desechen el pecado. Deseen la palabra de Dios. Porque ustedes, a diferencia de aquellos que los persiguen, ustedes han gustado de la benignidad del Señor. Este es el argumento de Pablo, y este es de Pedro, y este es el argumento para nosotros hoy en día. ¿Cómo debemos de vivir en una sociedad que se pervierte cada día? Donde la anarquía está gobernando en algunas partes de nuestro país. Ustedes escucharon las cuadras que han tomado en la ciudad de Seattle, Washington, un grupo de anarquistas, donde están parados frente a la Casa Blanca queriendo derrumbar algunos monumentos históricos, donde la Guardia Nacional ha tenido que venir e intervenir. Y la respuesta a la pregunta, ¿cómo debemos de vivir ahora? Es la misma respuesta que Pedro les da a los creyentes. Desechen el pecado, deseen la palabra de Dios, porque ustedes han gustado la benignidad del Señor. Esa es la forma en la que debemos de vivir, hermanos. Nosotros no tomamos nuestras instrucciones de cómo vivir de la televisión, o de las noticias, o de los gurús culturales, o de las personalidades de radio que son partidistas de los demócratas, o de los que son partidistas de los republicanos. No tomamos nuestra instrucción de ellos, nuestra instrucción viene de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Y por esa razón hacemos bien en poner atención a hacer esto. Desechamos el pecado, deseamos la palabra de Dios, y la razón de eso es porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Así que desechamos una vez más el pecado, deseamos la palabra de Dios y lo hacemos por cuanto hemos gustado, saboreado, probado la misericordia de Dios. Hermanos, saborear la misericordia de Dios es uno de los bienes más grandes y más exquisitos y más excelsos que todo mundo, que una persona puede experimentar.
Usted puede haber ido a ver las cataratas del Niágara y observar la magnificencia de esta creación que revela la gloria de Dios o que declara la gloria de Dios. Usted puede experimentar uno de los conciertos de violín de uno de los hombres más virtuosos. Yo tuve la oportunidad de estar en un concierto, ya no me acuerdo ni el nombre del violinista, un virtuoso italiano, y siendo un jovencito de 14 años, tomé el panfleto que dieron para la presentación y me fui detrás donde estaba el violinista y me lo firmó y lo guardaba como una reliquia. Esa noche fue una experiencia única para mí, pero no es comparable en lo absoluto con el momento en el que Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Esa experiencia, ese sabor del alma que probó la lengua del alma, por decirlo de esta manera. El sentido espiritual de haber nacido de nuevo no tiene comparación con ninguna experiencia terrenal. Por eso Pedro manda a los creyentes, si ustedes han experimentado, han probado la misericordia de Dios, van a desechar el pecado y van a desear la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta enseñanza de las Escrituras de desechar el pecado, de apartarnos de la maldad, no es exclusiva, hermanos, de Pedro, es una enseñanza de todas las Escrituras. Vayan conmigo a ver algunas porciones, hermanos. Vamos a Efesios, al capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, en el versículo número 4, y Efesios capítulo número 2, en el versículo número 10. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vean ahí, hermanos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo con el propósito de ser apartados para vivir de una manera que le agrade, santos y sin mancha delante de él. Él nos apartó, él nos santificó, él nos purificó, nos limpió, pero quiere que nos mantengamos de esa manera. Por eso debemos de desechar el pecado. En el capítulo 2, versículo número 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notan ahí el énfasis, hermanos? Fuimos creados para buenas obras. Odiar a un hermano no es una buena obra. No perdonar no es una buena obra. Nosotros fuimos creados para amarnos unos a otros. Fuimos creados para perdonarnos unos a otros. Fuimos creados para tolerarnos unos a otros. ¿No es eso lo que usted hace con su esposa? ¿O su esposo o el esposo con la esposa? No me diga que no tiene diferencias. Yo me casé con una guatemalteca que es contraria a la cultura mexicana y ella se casó con un mexicano que es contrario a la cultura guatemalteca. No me gustaban los tamales guatemaltecos, me molestaba el olor. Me molestaba el olor de una persona que tomaba café. El aliento de una persona que toma café, hermanos. Pero me ganó el amor por mi esposa, ¿no? Primero su belleza, dije, bueno, tolero el café, está tan bonita que el café no es nada. Después, hermanos, tamalero, olvídese, el amor y el pasar por alto cualquier cosa. Y ahora cocina más comida mexicana que muchas mujeres mexicanas. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, en el versículo número 7, hermanos. Ahí, hermanos, después de segunda de Timoteo, en primera de Tesalonicenses, después de Tito, perdón. Ya estoy equivocado yo con las... No me hagan caso, mejor búsquenlo en sus Biblias, hermanos. Primera de Tesalonicenses, antes de Timoteo. En el capítulo número 4, versículo número 7, dice lo siguiente, hermanos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios es un llamado a apartarse de la inmundicia del pecado. A apartarse, a hacer morir nuestro propio pecado, a apartarnos del pecado de otros. Dios quiere que vivamos vidas limpias y puras para Él.
Y si quiere un par de referencias más, segunda de Timoteo 2:9 y Tito 2:11 al 12. Por esta razón, hermanos, dice aquí Pedro que los creyentes deben de desechar, y note lo que dice, la forma en la que lo dice. No simplemente dice desechen y se va directamente a la lista de las maldades que deben de desechar, sino que dice en el momento, dice desechando pues toda malicia. Y hay que desechar todo. En la vida cristiana no tiene espacio para alguna clase de pecado. El pecado es pecado y todo se debe de estar desechando. Dice aquí Pedro en esto dice desechando. Él quiere que se deseche. Y luego Pedro inmediatamente menciona aquí una lista de maldades. En estas maldades comienza con la malicia. Dice desechando pues toda malicia. La malicia es la idea de querer hacer mal a una persona y en sí es una palabra integral que habla de todo tipo de maldad, que tiene que ver con todas las maldades y se refiere a una depravación en general. Por eso dicen, esa persona es malvada, es la que le hace mal a otro, que busca hacerle mal constante a otro. Se describe como una característica de los no regenerados en Romanos 1:29. El apóstol Pablo dice que nosotros nos hemos apartado de toda maldad y hemos sido buen ejemplo para ustedes en 1 Corintios. Y en Efesios capítulo número 4, en el versículo número 31, vayan conmigo allá hermanos, a Efesios 4:31. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. O sea, que no haya espacio en nosotros para ninguna clase de mal para contra el hermano. Y en el libro de Colosenses, capítulo número 3, en el versículo número 8, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, esta palabra malicia también hay unas partes donde se traduce como mal. Dice el Señor Jesucristo, cada día, no te afanes del día de mañana porque cada día trae su propio mal. Entonces la malicia es la actitud de una persona que desea mal a otra, pero la malicia también es el mal que se presenta en el día. Y quizás por las acciones de una persona, de otra persona para nuestra vida. La malicia se debe desechar. En Hechos 8:22, Pedro dice del mago Elimas, dice que él está lleno de toda maldad. Era un hombre no regenerado. Y en Santiago capítulo número 1, en el versículo número 21, hace una referencia y dice lo siguiente, hermanos, lo leemos. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vea la relación. Si usted es un estudioso de la Biblia o una persona que va a estudiar la Biblia, tiene que considerar desechar el pecado. Porque el pecado y la Biblia no van juntos, no se mezclan. Dios nunca va a dar entendimiento a un hermano o a un pastor o a un estudiante de la Biblia que lea la Biblia si no confiesa su pecado y se aparte de él. Nos engañamos a nosotros mismos. Somos ilusos si creemos que podemos hacer algo. Es como si un ladrón dice, voy a planear un banco, él roba un banco en la noche cuando nadie esté. Y llegando a la gran, no sé cómo se traduce la puerta redonda de la caja fuerte, es el vault, es a la caja fuerte, ¿no? A la caja fuerte voy a sacar mi pluma y voy a golpear tan fuerte como pueda con esta pluma hasta que se caiga la puerta, ¿no? Usted va a decir, ¿qué? Traigan un doctor y pongan una camisa blanca, ¿verdad? Y amárrenlo, ¿no? Así nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos creer que nos vamos a acercar a la palabra de Dios y no desechamos el pecado? Perdemos nuestro tiempo. El Señor no va a obrar en nosotros. Puede tener un entendimiento intelectual de lo que la Biblia dice. Puede incluso pararse a predicar y decir grandes verdades de la palabra de Dios, pero no han tocado su alma. No han tocado su alma ni podrán tocar la vida de otra persona. Entonces, también dice Pedro ahí que hay que desechar todo engaño. El engaño es una cosa
que se les ordena a los creyentes eliminar. Y esto del engaño es un término bien curioso, hermanos, porque el engaño se refiere a un cebo o a un pequeño gusanito que se pone en un anzuelo, o es el anzuelo, más bien dicho, para agarrar el pescado. Es una idea parecida a esa. Cuando una persona quiere engañar a otra, le da ¿cómo se dice sedazo? No, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se le llama? Una carnada, esa es. Cuando una persona quiere engañar a otra, le da una carnada, le da un poquito. Eso es lo que hacen los grandes estafadores. Le dicen a una persona, tienes $1 millón para invertir, mira, ponlo aquí y en 5 meses vas a tener tanto. Y los primeros 5 meses se los dan. Y la persona dice, wow, esto sí vale la pena. Y saca sus otros tantos millones y los invierte ahí. Y cuando invirtió 4 millones más, ya no recibió nada. Se desapareció la firma de inversiones. ¿Qué fue lo que le dieron? Una carnada. Lo engañaron. Entonces, aquí el engaño tiene que ver con lo que nosotros hacemos para hacer creer a un hermano algo, pero solo para jalarlo. Por eso la Escritura dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, porque más de eso es pecado. No podemos hacer eso. Tener cuidado con lo que le vamos a decir a un hermano para no engañarlo. Este es un término que literalmente se refiere aquí al cebo que se coloca al anzuelo. Y ustedes, hermanos, han visto cómo se usa en la pesca y no creo que tengo mucha necesidad de explicarles esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, en el versículo número 10, el apóstol Pablo lo utiliza para Elimas y le dice que está lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Hace rato mencioné Elimas y me van a perdonar, pero me equivoqué en la cita, pero luego la corregimos en el audio, hermanos. Entonces, hermanos, el fraude debe de ser descartado. El engaño es la forma, hermanos, en la que los falsos maestros actúan contra las personas. Decirle a la persona, malinterpretar la Escritura para sacarle dinero a una persona es un engaño. Decirle, hermano, si tú siembras 10%, Dios te va a redituar el 100%. Pon lo más que puedas en tu ministerio. Y luego empiezan ellos a decir, pasen los de 10,000, pasen los de 5,000, pasen los de 1,000. Y pasen los de 500 y pasen los de 100 y los que puedan traer algo. Y después de que ya hay gente que no pasó, dice, hermanos, también aceptamos tarjetas de crédito, anillos, joyas, títulos de carro. Usted les da risa, pero eso es muy común en algunos lugares. Eso es muy común, se ve en la televisión. Entonces el engaño es una forma de conducta que debe ser evitada por los creyentes. Aquí en el capítulo en Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 22, Primera de Pedro 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿cómo dice ahí, hermanos? No fingido, sin engaño, sin hipocresía, un amor fraternal no fingido. En el capítulo número 3, en el versículo número 10, aquí mismo, también se utiliza para referirse al Señor Jesucristo. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que si quiere vivir largos días, no engañe. Hay personas que viven muy pocos días porque engañaron y los mataron. Y esto es una cosa muy, muy sencilla. Esta maldad sale del corazón, dice Marcos, en Marcos 7, 22 al 29. Y en Primera de Juan 1:47 lo usa el Señor Jesucristo para referirse a Natanael. ¿Se recuerdan cuando trae a Natanael? ¿Se recuerdan, hermanos? Como dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Que el Señor quiere que todos seamos como este israelita. En tercer lugar, hermanos, vamos de regreso al capítulo 2, versículo número 1.
Dice el versículo número 1, dice, desechando toda malicia, todo engaño, y luego ahora va a la hipocresía. Y esta palabra hipocresía generalmente se refería a un actor que actuaba en un teatro y salía con una máscara y luego salía con la otra. Y ustedes conocen este símbolo, ¿no? En el teatro. El símbolo del teatro, al menos en Latinoamérica, yo no sé aquí en Estados Unidos, son dos máscaras, una sonriéndose y una llorando, las cuales reflejan la doble cara. Y la hipocresía es la doble cara. A eso se refiere originalmente. Es una falta de sinceridad, es una pretensión espiritual. Esta palabra describe cualquier conducta que no es verdadera o que no es consistente con lo que alguien realmente dice o pretende ser. En Ezequiel 33, versículo 31 al versículo 32, se usa para el pueblo infiel de Israel. Ellos pretendían escuchar, pero no escuchaban. En Mateo 15, 7 al 9 y Mateo 23, 23 al 34 se refiere a los fariseos, que eran hipócritas, y Jesús los describe como hipócritas. Y en el capítulo 23 y 24 de Mateo, si ustedes quieren, marquen todas las ocasiones en las que el Señor Jesucristo comienza un pensamiento y cada encabezado comienza con la palabra hipócritas. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Y son ayes de juicio. Cada juicio comienza con esa ay de vosotros, fariseos, hipócritas. Entonces, es una actitud que se debe de evitar. Ellos pretendían ser los líderes espirituales de Israel. Se paraban en las esquinas con ropas blancas, pero la Escritura dice que por dentro estaban corrompidos. Eran como tumbas blanqueadas. Y esa es la referencia a la que se menciona aquí. En 2 Corintios, capítulo número 5, en el versículo número 12, hermanos, vayan conmigo ahí. Vean lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5, 12, para decir que él y sus acompañantes, los compañeros de ministerio, no eran hipócritas o que no habían actuado sinceramente. 2 Corintios 5, 12. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que no tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto era lo opuesto de lo que los apóstoles hacían. Se gloriaban en lo que es aparente y no realmente en lo que había dentro del corazón de ellos. Entonces, hermanos, la hipocresía está prohibida, se debe de desechar. La envidia, dice aquí ahora, volviendo de regreso a 1 de Pedro 2:1, la envidia, esta es una actitud que resiente la prosperidad de otro. Alguien llegó con un carro nuevo a la iglesia y usted trae un carro que ya trae la mitad de la lámina caída, como un carro que tenía el hermano Juan Carlos. ¿No está el hermano Juan Carlos? ¿Se recuerda, hermano, de su carro Corolla? ¿No? ¿Dónde está? Oh, acá está. Hermano Juan Carlos tenía un carro que le duró 400 y cuántas mil millas. Casi llegó al 500,000 de millas, hermanos. Y un día le dije, hermano, ¿por qué no tira ese carro? Dijo, está buenísimo. Y yo creo que lo usó como 150,000 millas más. Excelente el carro. Y bueno, imagínese que el hermano llega en su carro, verde, me recuerdo, y llega otro y se estaciona con un carro 0 millas, y el hermano se baja de su carro y dice, no puede ser, ¿no? No, gracias a Dios que no creo que tuvo esa actitud. Pero si alguno de nosotros la manifestara, ver prosperar a otro, en cualquier forma, no solamente económica, sino física, espiritualmente, en una educación más alta, y tenemos envidia, hermanos, necesitamos de lidiar con nuestro corazón. Necesitamos de desecharla. Mateo 27, 28 se usa para los soldados que despojaron a Jesús. En Romanos 1:29 se usa para el hombre no regenerado. En Filipenses 1:15 se utiliza para los predicadores que predicaban el evangelio porque le tenían envidia a Pablo. Pablo dice, algunos predican por envidia, otros por vanagloria. Dice, pero yo me gozo porque en todo Cristo es
anunciado, es predicado. Pablo era un hombre libre de envidias, hermanos. Que un hombre libre de envidias es verdaderamente un hombre o una mujer libre. Que el Señor nos ayude a tratar, hermanos, con las envidias ocasionales o con las envidias que están arraigadas en el corazón. Solo usted conoce su corazón, yo conozco el mío y sé con lo que debo de tratar. Y debemos de tratar con nuestros corazones. En Tito capítulo número 3, el versículo número 3, Pablo dice que esa era nuestra forma de vivir anteriormente, hermanos. Vayan conmigo, vamos a leerlo. Algunos versículos ya son muy conocidos, ya los leí anteriormente, otros no, pero quiero leer con ustedes, que leamos juntos Tito, capítulo número 3, en el versículo número 3, para hablar de nuestra antigua condición, hermanos. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Noten lo que dice ahí: éramos en otro tiempo, hermanos. Las cosas viejas ya pasaron para el que probó la benignidad del Señor. El que ha probado la benignidad del Señor se libra de la envidia y lucha contra los residuos de pecado que ocasionalmente se puedan presentar en su vida, pero no tiene un estilo de vida de envidia. Porque el que tiene un estilo de vida pecaminoso no es de Dios, no ha nacido de nuevo. Porque eso es lo que la Escritura nos dice ahí en Primera de Juan, que vamos a verlo un poquito más adelante. Y finalmente vamos a la última maldad que menciona Pedro, dice: y toda calumnia. Habla de la calumnia, de la maldad, de la forma de expresarnos con falta de compasión o de sinceridad por otra persona, o con el deseo de difamar el nombre de una persona. Dice, envidias y todas las detracciones. Las detracciones son las calumnias. Y se refiere a una palabra, ahorita hay un nombre técnico para esas palabras. Y son palabras que no se pueden traducir, pero que simplemente se toma el sonido de la acción. Y esta palabra calumnia toma el sonido del susurro. Es la palabra que se utiliza para hablar en voz baja. Fíjate que la calumnia, la detracción. Y básicamente se refiere a manchar el carácter de una persona. En 2 de Corintios, capítulo número 12, en el versículo número 20. 2 de Corintios, capítulo número 12, hermanos. En el versículo número 20, el apóstol Pablo dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Tiene que ver con la detracción, con la calumnia. En Santiago capítulo número 4, hermanos. En el versículo número 11, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Yo hago, hermanos, este estudio primero con los hermanos en mandarín, y tengo la ventaja de adelantar un poco y de repasar doble. Cuando leí este versículo número 11, me produjo un gran impacto y una convicción en mi vida. En el sentido, primero por lo que exhorta y segundo por lo que implica. Una persona que murmura, dice ahí el versículo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, escucha esto, hermanos, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Y es una posición en la que ninguno de nosotros quiere estar, hermanos. Y debemos de tener cuidado de estas cosas. Pedro dice aquí en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 12, primera de Pedro 2:12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La razón por la que Pedro está mandando, hermanos, que desechemos el pecado de la murmuración es porque si no lo hacemos, afectará nuestro testimonio de poder evangelizar a los no creyentes. Ellos murmuran cuando nosotros no murmuramos contra ellos, y eso nos provee una plataforma de decir: mira, los hemos injuriado, los hemos perseguido, hemos hablado mal de ellos, pero ellos no retribuyen con el mismo mal. ¿Por qué viven así? Y hay una oportunidad para testificar y para hablar. Es que ellos lo hacen, no importa que ellos lo hagan. Ahora, ya hemos visto en este versículo número 2, desechando pues toda malicia, pero no nos enfocamos en la palabra desechar, porque quería dejarlo para el último. Lo mejor para el último, así como el postre en la comida, el postre dulce, rico, queda para el último. Esta palabra, como mencioné hace un rato, desechar, se aplica aquí a todo tipo de rechazo. Todo rechazo que muchas veces tiene que ver con todo aquello que afecta nuestra vida espiritual, pero también la vida física, en el sentido, no se aplica aquí físicamente, sino metafóricamente para tratar con el pecado. En la vida física, hermanos, en la vida física, usted trabaja, suda, se ensucia, ¿y qué hace con la mugre, hermanos? ¿Ah? La desecha cuando se baña, ¿no? Se limpia, la desecha. ¿Qué hace con la ropa que está sucia? ¿La vuelve a colgar en el ropero para volver a usarla en el closet? No, la desecha al trapo de la ropa sucia. Pero aquí la idea es como la ropa de un pordiosero, que ha estado sucia y contaminada por tanto tiempo que no se puede reusar. Que nadie en sus 5 sentidos o en sus sentidos cabales va a encontrar la ropa de un pordiosero. Oye, mira, es un pantalón de la marca Levi's, ¿no? Mira, los tenis son Converse, tan viejos, rotos, sucios y contaminados con quién sabe cuánta clase de bacteria. Pero voy a ver si les puedo hacer algo. No, no les puedes hacer nada. Lo único que vas a hacer es echar a perder tu lavadora. El pecado así es, no tiene ningún uso. Y esta es la idea que tiene aquí Pedro, desechar. En Colosenses 3, 8 al 9 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus deseos. Aquí la idea está en que la muerte de Cristo lidió, hermanos, con nuestro pecado de una vez y para siempre. Posicionalmente somos hombres y mujeres que están limpios, libres de todo pecado delante de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Pero en la práctica, hasta que se culmine nuestra salvación, en nuestra glorificación, lidiamos con residuos del pecado. Y tenemos que tratar con esto. Y a esto los puritanos le llamaban la mortificación de la carne. Una palabra compuesta en latín que tenía que ver con hacer morir. Y el pecado no es algo que debemos de tolerar en ninguna forma. Necesitamos de hacerlo morir. Es como si en tu casa entró una cobra venenosa y no lidias con el asunto. Está en tu casa, ahí está dentro. No la puedes ignorar, porque si tú la ignoras, cuando estés dormido, la cobra entrará a tu aposento, a tu recámara, te morderá y morirás. Hay que lidiar con ella. Contrata a un experto en cazador de cobras. Tómala, córtale la cabeza, hazla morir. Y con el pecado se debe de hacer exactamente lo mismo. Esta es la gravedad con la que Pedro está hablando. Trata de hacer morir.
Y quiero, hermanos, compartir con ustedes para terminar un artículo que leí. Voy a comentarles brevemente los puntos de un artículo que leí en una organización que se llama Ligonier, de R.C. Sproul. Si alguno de ustedes quiere ir a su página de él, vaya y busque el artículo que tiene que ver con cómo hacer morir los deseos de la carne. Está en español, está en inglés. Entonces, hermanos, va de la siguiente manera, pero antes de ver los 4 puntos, yo quiero hacer 3 preguntas para que reflexionemos en ellas. ¿Entiende usted que los pecados en su vida deben de ser eliminados, desechados por completo? O sea, no se vaya de este lugar, hermano, creyendo, tengo un odio contra X persona, estoy mintiendo en esto, estoy viendo pornografía, pero nadie lo sabe, estoy cultivando ese tipo de pecado, pero nadie lo sabe, pero soy buena persona, yo sirvo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia. No, hermanos, es la forma incorrecta de lidiar, porque el pasaje nos está instruyendo que desechemos, que hagamos morir, que pongamos a un lado por completo el pecado que haya en nuestro corazón. Por eso debemos de tratar con nuestro corazón. ¿Ustedes, hermanos, creen que uno como pastor no trata con su corazón? ¿Ustedes creen que es fácil porque está leyendo la Biblia mucho, porque escucha buenos audios, porque lee la Escritura, porque lee libros? No, el pastor está ya en una nube, no tiene tentaciones. Hermanos, este es un hombre tan miserable como ustedes que lucha con los residuos del pecado y que tiene que identificar las maldades de su corazón, y más vale que lidie con ellas, porque puede llegar a un punto en que van a afectar su vida, su vida familiar, su ministerio y la vida de tantas personas. Aunque no estoy diciendo que soy un hombre influyente, pero al menos las de ustedes las puedo afectar. Necesito de lidiar con la maldad en mi corazón, y usted necesita de lidiar con la suya. Necesita de hacerla morir. En segundo lugar, ¿está usted listo para mortificar su carne, para matar el pecado en su vida? Es decir, tomar una decisión basada en el hecho de que Dios le ha dado a probar de su misericordia. Mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Que Dios le dio su amor, su misericordia, lo recibió como su Hijo. Debemos de considerar estas cosas, la misericordia de Dios, y en base a eso lidiar con el pecado en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos mortificar el pecado en nuestras vidas? Y la primera respuesta es la siguiente: aprende a admitir el pecado por lo que el pecado realmente es. Esa es la primera cosa. Aprenda a admitir el pecado por lo que el pecado realmente es. Llame a las cosas por su nombre. Llámele a la inmoralidad sexual, inmoralidad sexual. No diga, me siento un poco tentado en mi mente. Hermanos, si estamos fornicando con la mente, con el corazón, no digamos, pues tengo una tentación, por favor ora por mí. No, acérquese con la persona, si lo quiere compartir, y diga, hermano, por favor ora por mí. Estoy lidiando con este pecado en mi vida y necesito de acabarlo. ¿Podrías gentilmente orar por mí? De considerarme en tus oraciones porque estoy luchando. Hermanos, el pecado va a destruir. Es como tener una casa infestada de termitas y decir, está bien pintada por dentro, no pasa nada. Usted está dormido, las termitas están carcomiendo la casa. Y usted está despierto, las termitas seguirán comiéndose la casa. Y el día que la quiera poner de venta, vendrán los evaluadores y le dirán, su casa no sirve, está destruida por dentro. Igual nuestras vidas espirituales, hermanos, necesitamos de lidiar con ella. Llame a la impureza por lo que la impureza es. No diga, estoy luchando con un pensamiento. Mejor diga, estoy luchando con pensamientos impuros. Llame la maldad por lo que la maldad es, y es idolatría. No diga, necesito ordenar mis prioridades un poco mejor.
En segundo lugar, vea el pecado por lo que realmente es, un pecado en la presencia de Dios. O sea, el pecado es un pecado en la presencia de Dios. No es que Dios está ocupado escuchando las oraciones de otro y no se está fijando de mi pecado. El Espíritu de Dios mora ahora con nosotros. Quisiera dar 3 ilustraciones, pero son muy gráficas y no se las puedo decir. Pero se las voy a mandar a los hombres por un texto, para que lidie con el pecado de esa forma. Y van a ser muy gráficas mis ilustraciones, pero les van a ayudar a pensar a que debemos de lidiar con el pecado. Si el pecado está ahí, el Espíritu mora en mí, ¿qué está pasando con esa relación? Mi pecado, hermano, no conduce a un placer duradero, sino conduce al desagrado de Dios. ¿Sí podemos ver eso, hermanos? Que si hay pecado en nuestra vida, Dios está desagradado. Hermanos, Dios nos salvó, eso es cierto, Dios nos ama, pero Dios se desagrada con el pecado que hay dentro de nuestra vida. No pensemos en ningún momento que vamos a ir a hacer una petición de una necesidad al Señor o que me voy a ir a leer la Escritura sin lidiar con ese pecado. El Señor está tristemente desagradado. La Escritura dice que el Espíritu de Dios está contristado. Y debemos de entender eso. Hay un desagrado al Señor. ¿A usted le gusta desagradar a su esposa, varones de esta iglesia? Mi vida más miserable es si mi esposa está desagradada conmigo en casa. Yo no funciono, hermanos. No puedo hacer nada. No hay tamales. Me siento, no puedo funcionar. Pero si mi esposa y yo estamos en una buena relación, en una buena comunión, yo me siento, hermanos, como David matando a Goliat. Me siento bien. Me siento que puedo topar frente con cualquier cosa que se venga en la vida. ¿Cuánto más estar desagradado con Dios o que Dios esté desagradado con usted? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién encuentra nuestra? Pero si Dios está desagradado con nosotros, ¿qué podemos hacer separados de Dios? Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es una urgencia, hermanos, para que lidiemos con el pecado, cualquiera que sea en nuestras vidas. Yo no sé qué pecado estás luchando contra él o en qué pecado has caído. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y el punto es que hoy tienes que confesar, hoy tienes que desechar, hoy tienes que suplicarle la pureza, la limpieza que Dios da. Y hoy tienes que dar pasos para apartarte de él. ¿Por qué? Porque el pecado te puede destruir por dentro, porque el pecado desagrada a Dios. En tercer lugar, hermanos, no nos engañemos. Déjenme leer algo más. No nos engañemos, hermanos. Si estamos en un pecado constantemente, no nos engañemos en decir, hermano, una vez salvo, todo el tiempo salvo. El punto es si verdaderamente eres salvo. En 1 de Juan, capítulo número 3, en el versículo número 10, hay unas palabras muy sobrias que nos van a ayudar a combatir con ese pensamiento o con esa falsa idea de que puedes ser salvo todo el tiempo, pero vivir como tú quieras en un pecado. 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay que aclarar esto, ¿verdad? Su vida constante no es la de vivir pecando y practicando constantemente. Dice ahí el versículo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pero esto significa no puede pecar constantemente porque es nacido de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es cierto, hermanos. Pero no podemos nosotros estar conscientemente con un pecado y tenerlo en el corazón, en la mente. Pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, los meses, el año, y no lidiamos con él y creemos que podemos venir y tomar la cena del Señor cuando lo que estamos haciendo es
comiendo y bebiendo juicio de Dios, acumulando ira de Dios sobre nuestras vidas y pensando que somos salvos. Hermanos, una persona que camina constantemente en pecado no es salva, no ha nacido de Dios. La simiente de Dios no está en él. Ahora, ¿hay pecado en nuestras vidas? Sí lo hay, hermanos. ¿Lidiamos con él constantemente? Sí. El creyente lidia con su pecado. Empecemos en la casa. Tú ofendes a tu esposa y tu esposa se ofende contigo porque tú la ofendiste. Lo que tienes que hacer inmediatamente es humillarte y decir, mi amor, por favor, perdóname. Aunque te digan lo que te van a decir, hermano, sé hombre, cíñete los lomos del entendimiento y aguanta. Tú abriste la boca, escucha lo que te van a decir. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Tiene que lidiar con el pecado. Tercer lugar, reconoce la inconsistencia de tu pecado. O sea que el pecado continuo en la vida es una inconsistencia con la vida de una persona que nació de nuevo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dice, desechen el pecado, deseen la palabra, por cuanto han probado la benignidad del Señor. Entonces, si el pecado no se desecha, no se ha probado la benignidad del Señor en la vida. Y hay que lidiar con él. Deja de lado el viejo hombre y vístete de nuevo con el nuevo hombre. Comienza a caminar en tu vida de una manera en la que es totalmente contraria y opuesta a la del viejo hombre. Y no estoy diciendo, hermanos, que este es un cambio de 360 grados, no, de 300, ¿cuándo es? Sí, 360 grados, ¿no? Rápido así, no, puede ser un proceso en tu vida, te puede llevar unos años. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo era un hombre muy machista. En una reunión de matrimonios, un hermano pensó y preguntó, y fue una pregunta muy mal hecha. Pregunta, hermanos Covarrubias, ¿quién manda en la casa de los Covarrubias? Y le digo, hermano, ¿qué clase de pregunta es esa? Digo, yo mando en mi casa. Pero cuando ve lo que dice la Escritura, cuando observa lo que dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Y ves la ternura de Cristo de tratar a la iglesia, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo. Cada actitud del Señor Jesucristo es una cachetada para el hombre machista y cada cachetada le tiene que ir sacando ese pecado hasta que le extirpe por completo el machismo del corazón y se convierta en un hombre amoroso, un hombre que provee, un hombre que cuida, que defiende, que está dispuesto a cualquier cosa por su esposa. Pero hay que lidiar con ese punto. ¿Va a tomar tiempo? Sí, te va a tomar tiempo. ¿Vas a equivocarte? Sí, te vas a equivocar. ¿Vas a pecar? Sí, vas a pecar. Pero estás haciendo pleito contra el pecado. Lo vas a matar. Tienes que arrancarle la cabeza. Cada vez que saque su horrible cabeza en tu vida, córtasela. No lo dejes que se levante. Y por último, muere al pecado. Tiene que haber, hermanos, un punto definitivo en nuestras vidas donde no podemos vivir 30 años de cristianismo con el mismo pecado que estuvimos haciendo desde el principio. No se puede, hermanos. Tiene que haber progresión en la vida. Y esa progresión se hará únicamente notable cuando asesinemos, matemos, pero hagamos morir el pecado en nuestra vida. Es eliminarlo, no proveerle al pecado, de ninguna forma. Esto no va a tener lugar en mi vida. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. No te dice, hagan morir. Los cristianos que dicen, ay hermano, es que fíjate que no sé, no puedo. No puedo.
Hermano, si has probado de la benignidad del Señor, Él te ha capacitado. Vas a batallar, vas a hacer guerra, y en las guerras los soldados no siempre salen completos, hermanos. A veces regresan sin piernas, a veces sin brazos, a veces desfigurados del rostro. Pero vamos a tener victoria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, queremos tomar un tiempo, Padre, para exaltar la benignidad que tú has tenido para con nosotros.